Muy bien, chicos, para hoy vamos a ver un nuevo tema que tiene que ver con el tema de álgebra. Específicamente vamos a iniciar con este tema durante estas 3 semanas de junio y vamos a trabajar lo que es el concepto de álgebra. Lo primero que vamos a aprender a hacer o a entender es lo que es una expresión algebraica. Para entender esto es que tenemos que tener este concepto muy claro. Toda expresión algebraica es aquella que está representada por solo números, pero no solamente números, sino también letras. En el caso de los números se llaman constantes y en el caso de las letras se llaman variables. Puede ser que tenga solamente números, puede ser que tenga solamente letras o inclusive puede ser que estén las dos, que es lo más común. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, el 4 es una expresión algebraica porque pues tiene una constante, nada más que en este caso sería el 4. El XY también es una expresión algebraica, puesto que tiene solamente letras. Luego vamos a ver que también por ahí hay un número, pero luego lo vamos a ver. Luego tenemos la combinación de ambas, por ejemplo, el 2, que es la constante, combinado con el A. Eso significa que es el doble de A o que hay dos veces A. Y el B, que sería otra variable también. Entonces, es una expresión de dos variables. Esta que también combina las letras con las constantes, en este caso la constante es el 3 y XY a la 3 corresponde a las variables. En este otro ejemplo vemos el menos 3 como una constante, el WH a la 2 y W a la 2H vienen siendo las variables. Y el menos 78 que también representa un número constante, no tiene expresiones literales o expresiones variables o letras. En este caso, pues, es el que viene ejemplificado. Vamos a ver ahora algunos términos que son importantes en la cuestión de álgebra. La cantidad de términos se identifica con los signos de suma y de resta. Para saber cuántos términos tiene una expresión, lo único que tenemos que identificar es cuántos signos de suma y de resta aparecen. Si aparece uno, está dividiendo dos términos. Estamos hablando de una expresión de dos términos. Cuando aparece un término, en el caso de que sea una expresión de un término, no tiene signos de suma y de resta. Ejemplo, este que es menos 5, XY, no tiene ningún signo de suma y de resta, es un signo de negativo, no es suma y resta. Luego tenemos cuando aparecen dos términos cuando aparece un signo de suma o un signo de resta. Vemos este ejemplo que es menos 3AB más 4ABC. En este caso aparece solamente un signo de más, por lo tanto es una expresión de dos términos, este primero y este segundo. Y si existen dos o más signos de suma o de resta, estamos hablando de tres o más términos. Por ejemplo, de esto tenemos 7WXY menos 2ABC más PQR. Tenemos tres términos diferentes, puesto que aparecen dos o inclusive más términos, más signos de suma y de resta. Bien, continuando con el tema, vamos a ver lo que es el valor numérico. Cuando me refiero a valor numérico, estamos hablando del número que va a tomar las letras o el coeficiente literal, que llamamos las letras específicamente, es el valor que va a tomar, que se le asigna un valor específico, porque en el caso de las letras no se conoce el valor que tenemos, excepto que hablemos del valor numérico. Representado ya en su concepto es el resultado de sustituir las variables por números y resolver la expresión aritmética. Repito, es el resultado de sustituir, o sea, de cambiar las letras, las variables por números y resolver la expresión aritmética. Antes de todo, recordemos aspectos claves para resolver una operación aritmética. Lo primero que se va a hacer es elevar un número, cada vez que aparece un número, se debe elevar, enciérrelo entre paréntesis. Luego, primero se resuelve lo que está dentro de los paréntesis. Luego, el orden de operaciones es primero potencias, luego multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y las restas conforme aparezcan de izquierda a derecha. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces vemos acá que para valor numérico tenemos una expresión algebraica de dos términos, 3a a la 2 más 4xy. Aquí tenemos tres variables, la a, la x y la y. En este caso, como estamos hablando del valor numérico, me dan un valor para a, que es de menos 2, uno para x, que es de menos 1, y uno para y, que es de 3. Lo que vamos a hacer es sustituir
las variables por los números que nos están dando. Vean que comienza con 3 por, aquí siempre hay un signo de multiplicación, por A, X y Y. Entonces vamos a sustituir la A por menos 2, la X por menos 1 y la Y por 3. De esta forma tenemos que primero resolvemos lo que está entre paréntesis. Es importante recalcar más bien que siempre que se sustituye una letra por un número, se debe encerrar dentro de paréntesis, como lo estamos mostrando acá. Entonces vemos acá que el menos 2 está elevado a la 2. Esto es porque tiene una base negativa. Entonces vamos a resolver y vamos a decir que es 4, porque menos 2 a la 2 es 2 menos 2 por menos 2, que nos da como resultado 4. Muy bien, hacemos esta operación. Es 3 por 4 más 4 por menos 1 por 3. Esto me daría como resultado 12 más menos 12, pero 12 más menos 12, al haber signos contrarios, se hace una resta. Por lo tanto, el resultado de esto vendría siendo 0. Es un ejemplo de cómo podemos aplicar el valor numérico a una expresión algebraica. Muy bien, acá vamos a ver 3 variables, con suma, con letra, con suma y con resta. Muy bien. Tenemos F, B y C, todos sumandos, o F, B y C, todos restandos. Pero aquí me dan los valores. Para F vale 5, para B vale 3 y para C vale 4. Entonces, en F vamos a cambiar la F por 5, vamos a cambiar la B por 3 y vamos a cambiar la C por 4. Tal y como se muestra en el gráfico. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sumar el numerador y luego el denominador. A 5 más 3 más 4 me estaría dando 12. Y 5 menos 3 menos 4 me estaría dando menos 2. Ahora hay que simplifico. 12 entre menos 2, el resultado me queda igual a menos 6. Ese sería el valor numérico de esa expresión. Luego vamos a ver lo que conocemos dentro del lenguaje algebraico como monomios. Los monomios vienen siendo aquellas expresiones que tienen un solo término. Entonces, cuando tienen un solo término se refiere a monomios. Vamos a ver un ejemplo que dice, vamos a volvernos un momento. Esto es un monomio, que es una expresión que tiene un solo término. Vean que no hay división de suma y de resta. En este caso, m a la 2, z es un monomio. Vamos a ver que también los monomios no poseen letras en el denominador, es decir, no se pueden dividir entre una letra. De lo contrario, no representaría una expresión algebraica. Muy bien. Entonces, no posee letras en el denominador. Luego, vamos a ver que los exponentes de la letra son números naturales. Los exponentes son números naturales. Eso significa que cada uno de los exponentes va a estar referido a una expresión algebraica. Ven acá que es x a la menos 3. Eso significa que esto no representa un monomio, puesto que el menos 3 no es una expresión algebraica. Lo mismo sucede cuando no posee letras en el denominador. En este caso, 2x entre y, se preguntarán ustedes, pero hay una letra. Sí, pero esto no representa un monomio. Representa una expresión, pero no un monomio. Muy bien. Entonces, seguimos con el tema de monomios y ahora lo que vamos a hacer es encerrar las expresiones que representan a monomios. En primer caso, vean que vamos a excluir la estrella, el corazón, el óvalo y ese pentágono, puesto que, primero, la estrella tiene letras en el denominador, luego el monomio tiene que tener letras y números, una expresión conformada por letras y números. Entonces vemos que el 15, el 53m a la 2 y el 3a a la 2b a la 3c sí cumplen con esa característica. ¿Qué es lo que pasa con el 2, el corazón, que tiene 2 más x sobre y? En este caso no es un monomio, puesto que tiene letras en el denominador. Lo mismo sucede con 53m a la n. El exponente del m es una letra, no puede ser una letra, tiene que ser un número natural. Y vemos que en el caso de el pentágono, el pentágono que está ahí, vemos que tiene 2 más x sobre 5. Entonces, en este caso, la expresión 2 más x sobre 5 tampoco representa una expresión algebraica, puesto que
está sumando un número con una expresión algebraica. X sobre 5 sí lo podría hacer, pero el 2 sobre 5 sumado no lo representa. Muy bien. Pasamos entonces a otro término importante dentro de lo que es esta explicación y son las partes de un monomio. Cuando hablamos de las partes de un monomio tenemos que entender que se combina números con letras. La combinación de números con letras nos hacen ver dos elementos, lo que son el coeficiente numérico, que son todos los números que aparecen en la expresión algebraica, excepto los exponentes. Entonces vemos que en esta primera expresión, el 4/5 representa el coeficiente numérico. El resto viene siendo el factor literal. El factor literal son las letras con sus exponentes. Lo que me está diciendo ahí que el factor literal es x a la 2, y a la 3, z. Porque son todas las letras en un monomio con sus respectivos exponentes. Muy bien, esos son entonces, recordemos, coeficiente numérico, son las constantes, es decir, son los números que acompañan o anteceden una expresión algebraica. Y luego el factor literal son las letras en un monomio con sus respectivos exponentes. Ok, perfecto. Vamos ahora a ver el grado de un monomio. Cuando hablamos del grado de un monomio tenemos que centrarnos en el exponente. Es decir, vamos a ver que en este caso tenemos 6 a la 2, que es igual a 36, w a la 3, x a la 4 y y y z a la 0. El grado para cada una de las letras viene siendo 3 para w, para x vendría siendo 4 y para z el grado es de 0. Muy bien. El grado de un monomio es la suma de los exponentes de las letras que componen el monomio. Vean que no los números. Entonces, en el caso del 6 a la 2, ese 2 no se suma con los exponentes de las letras. Si sumo 3 más 4 más 0, me da 7. Por lo tanto, el grado del monomio en este caso es de 7. Luego vamos a ver lo que son los monomios semejantes. La palabra semejante no es equivalente, no es congruente. Cuando nos referimos a semejantes que cumplen ciertas características de igualdad, pero no en su totalidad, no son todas iguales, del todo iguales. Muy bien, dos o más monomios van a ser semejantes si tienen los mismos factores literales, solamente los factores literales, es decir, las letras y sus exponentes, no así las constantes en este caso. En el caso de los monomios semejantes, entonces solo nos vamos a representar o ubicar en la parte de las letras. Vamos acá que tenemos menos 32 a la 2b a la 3c y 15 a la 2b a la 3c. Vemos que el a la 2, b a la 3 y c se cumplen en ambos casos. Si son iguales, tienen el mismo exponente, las mismas letras y por lo tanto sí representan monomios semejantes. Muy bien. Son iguales, son monomios semejantes. Vamos a ver de acá cuáles representan monomios semejantes. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, 5 expresiones de las cuales no todas van a ser monomios semejantes. Por eso vamos a encerrarlos. Entonces, el primer monomio semejante que vamos a tener, el primer grupo de monomios semejantes, son aquellos que tienen el x a la 1, z a la 4. Vean que acá el coeficiente numérico, la parte de números, no me interesa ver las letras. Vamos a ver el segundo grupo, que vendría siendo los que tienen x a la 2 y z a la 2. Y se preguntarán ustedes, pero en uno es x a la 2, z a la 2, en el otro es z a la 2, x a la 2. Hay una regla matemática que dice que el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, se puede dar con esa estructura. Luego tenemos xz y xz para ambos. Y de esta forma tenemos 3 ejemplos de cómo podemos representar los monomios semejantes. Muy bien, chicos, espero que les haya funcionado, que les haya servido. Esto es lo que debemos conocer sobre expresiones algebraicas.